gran fin de semana. Y tal como tú le decías, acá estamos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para hablar sobre el seminario de terremotos. Y bueno, ayer o hoy día se cumplen 120 años del terremoto que tuvo epicentro acá en la ciudad de Valparaíso. 120 años de que tengo entendido que el epicentro, o sea, más bien la magnitud del terremoto fue de 8.2. Pero tengo a alguien que es un entendido en el tema, que de hecho va a exponer ahora en este seminario, es Marco Cisterna. Lo invito para que pase acá. Hola Tomás, buenos días. Buenos días, que pase el audífono, para que ahí pueda conversar con... Tengo entendido que conoce a Jorge. Sí, ya hemos tenido varias ocasiones en que justamente nos han consultado acerca de los últimos eventos que han ocurrido, tanto en Chile como en el extranjero. Cuéntenos un poco en qué va a consistir este seminario. Bueno, mira, este seminario tiene como motivo principal que se cumplen 120 años desde que ocurrió el gran terremoto de Valparaíso de 1906. El terremoto destruyó completamente la ciudad, los incendios terminaron con la destrucción y por lo tanto lo que queremos hacer es poner en perspectiva los nuevos hallazgos científicos, utilizar esta fecha histórica, ¿no? Y dar a conocer tanto a las autoridades como a la comunidad los últimos hallazgos científicos que se han logrado. Y para eso hemos invitado a diferentes especialistas, no solamente de nuestra universidad, también de otras universidades, para que nos vengan a presentar justamente cuáles son esos hallazgos y por qué es tan importante conocerlos para poder de alguna forma proyectar el futuro. ¿Cuál va a ser el itinerario de esta jornada en cuanto al desarrollo de la actividad? Mira, eso es lo que consideramos bien original, porque durante la mañana, bueno, es una jornada primero, es durante todo el día. Es decir, durante la mañana vamos a estar haciendo presentaciones, los especialistas van a estar haciendo presentaciones y durante la tarde vamos a ir a terreno a ver el tipo de evidencia que tenemos ahí atrás, que es la evidencia del gran tsunami de 1730, esto en la costa de Quintero, específicamente en el humedal Campiche. Vamos a ir con todo el grupo, tanto los expositores como el público que se inscribió previamente. Nos vamos a subir a un bus y vamos a ir a ver esta evidencia. Vamos a hacer excavaciones, les vamos a mostrar a las personas cuál es nuestra evidencia, vamos nuestros aparatos, ojalá no nos llueva, que un poco de agua no nos va a hacer mal. Creo que alguna pregunta que quiera hacer desde el estudio para interactuar con el profesor. Ahora, Marco, ¿cómo hemos aprendido mucho después de este terremoto, ¿cierto? Han pasado 120 años, que no hemos tenido tampoco un gran terremoto de esta magnitud en Valparaíso. El terremoto de 1985 es el que más se podría acercar, ¿cierto? Pero antes de eso y durante todo este tiempo no hemos tenido. ¿Qué hemos aprendido también de nuestras costas para poder enfrentar tanto en Valparaíso y Quintero un terremoto de esta magnitud como la que tuvimos en 1906? Claro, mira, el tema es que la secuencia de terremotos de acá, de Chile Central, empieza de grandes. Estamos hablando de grandes terremotos, usualmente sobre magnitud 8, ¿ya? A eso le estamos llamando grandes terremotos, porque también la gente se estará preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el de 1971, de acá de Valparaíso, o el de 1965, incluso los más antiguos recordarán eso? Aquí estamos hablando de los grandes terremotos que llamamos terremotos de subducción, que son los terremotos que ocurren donde chocan las placas y una placa se mete debajo de la otra. ¿Cuál es el problema? Estamos escuchando a Marco Cisterna, académico de la Pontificia Universidad Católica. Te escuchamos, Marco. Es decir, tanto como la destrucción. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que los últimos grandes terremotos, los últimos 3 grandes terremotos que ocurrieron en 1822, 1906 y 1985 generaron tsunamis pequeños. Entonces eso los científicos no lo entendíamos bien. ¿Por qué siendo grandes terremotos generaron tsunamis pequeños? Y entonces ahí aparece la idea en la comunidad de que aquí somos inmunes en Valparaíso a los grandes tsunamis, ¿ya? Es decir, grandes terremotos, pero tsunamis pequeños. Entonces hoy día vamos a explicar durante el seminario por qué ocurrió eso, y también vamos a destacar el hecho de que sí han ocurrido grandes terremotos, que sí han generado grandes tsunamis, como el de 1730, que es el depósito que vemos ahí, que es un depósito de arena que fue traído por el tsunami
de 1730 y ingresado a la tierra adentro, a 2 kilómetros tierra adentro. Entonces vamos a hablar justamente de lo que, vamos a aprovechar este hito de los 120 años del terremoto de 1906, entre paréntesis también estamos conmemorando los 60 años del SNAM, nuestro Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, del CHOA. Estamos aprovechando los dos hitos para llamar justamente la atención sobre esta duda que teníamos los científicos. ¿Por qué estos grandes terremotos y por qué tsunamis pequeños? Y hoy día justamente vienen expertos que han estado trabajando ya durante muchos años sobre el tema y vamos a explicar el por qué y vamos a dar a conocer nuestra preocupación respecto a que puede en el futuro próximo puede ocurrir un terremoto grande como ese otro tipo de terremoto, como el de 1730, que sí fue capaz de el tsunami de inundar todo el Almendral, donde estamos aquí en este momento. Profesor, pregunta, ¿cómo se hace, cómo se logra para poder mantener esto después de 290, casi 300 años? 300, justamente, vamos a celebrar los 300 en el 2030, vamos a hacer una gran conmemoración también de este evento. Este evento fue tan grande que el tsunami llegó a Japón. ¿Ya? Entonces lo que están viendo allá, es, esto era una antigua laguna que se llamaba Campiche, que tenía poquita agua, era una laguna costera, y entonces lo que ven hacia abajo es fango de esa laguna. Abajo se ven organismos marinos, ¿no es cierto? Se ve lo marino, después se pone más dulce esa laguna, y en 1730 llega un gran tsunami que toma arena desde la playa y la mete dentro de la laguna. Estamos hablando con Marcos Cisterna, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? La laguna sigue hacia arriba, lo café, ¿no? Sigue depositando el fango laguna. Lo interesante es que además de 1730, hoy día vamos a ir a ver a terreno con todos los participantes del Congreso, vamos a ir a ver también evidencia del evento de 1906. El evento de 1906 generó levantamientos. Vamos a ver otro depósito similar, pero que muestra el cambio de nivel, cómo la laguna se secó en 1906 y nos permite entonces hacer el estudio, ¿no es cierto?, tanto de 1730 como de 1906. Así que va a estar súper entretenido. Profesor, ¿qué explicación quizás científica tiene que la última cantidad de sismos que han habido acá en la región se han concentrado específicamente en la ciudad de Quintero? Ya, mira, la verdad es que nosotros no podemos decir qué significan estos enjambres de sismo. Lo que sí tenemos que tener claro es de que nos están avisando, de alguna forma nos están avisando de que las cosas se están moviendo allá abajo. Esto está ocurriendo a 30 kilómetros de profundidad, desde la placa ingresa, ¿no es cierto? Y entonces están generando estos sismos, pequeños sismos constantemente. Ahora, cuando uno va al sismológico, y están todas las pantallas en el sismológico, se puede ver que constantemente en Chile, desde Arica a Punta Arenas, hay temblores. Con los estudiantes ocurren, pero son temblores pequeñitos, son de magnitud 2, 3, que no se sienten. Sin embargo, ocurre de repente que esos terremotos crecen y ahí es cuando los sentimos. Entonces lo que estamos haciendo ahora, lo que está ocurriendo ahora con los sismos en Quintero es que se están sintiendo. Ya, pero están un poquito más grandes. Y por supuesto una zona muy complicada esta de Quintero y sur de Valparaíso, porque hay una montaña que está en la otra placa, que se llama Juan Fernández. De hecho, Juan Fernández es una punta, la isla de Juan Fernández es una punta de esa montaña, que se está metiendo debajo. Entonces genera mucha fricción, hay mucho roce, y eso está generando esos sismos. Otra pregunta para derribar un mito, quizás una teoría que existe, que mucha gente dice que es mejor que hayan temblores chicos, que así se va liberando energía, a diferencia de... Estamos ahí con Tomás Chaparro. Tomás, que puede que sea mejor que venga, por decirlo así. ¿Verdad es? Que repita que dicen, hay una teoría que dice, un mito, sí, que es que mientras más temblores chicos hay, más despacio podría ser un eventual terremoto. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, mi abuelita me decía eso. Mi abuelita me decía que bueno que esté temblando porque así hay menos energía para el próximo. Y estaba equivocada mi abuelita, pues ahora lo sabemos, estaba equivocada. Lo que ocurre es que los temblores pequeñitos liberan muy poquita energía comparado con los terremotos grandes. Ya, pero miles de veces menos energía. Entonces, claro, pero liberan algo insignificante que no va a ser importante para cuando ocurra el terremoto grande. Bueno, mucha gente dice que, de hecho, hay
hay un entendido en el tema también que ha tenido algunas notas en Pura Noticia, que es Haroldo Maciel, que viene anunciando hace mucho tiempo que va a haber un gran terremoto acá en la ciudad de Valparaíso, que va a ser el epicentro acá. ¿Qué hay de cierto en eso? Podría ser, podría darse, luego de 120 años de no tener un epicentro como tal acá en la ciudad de Valparaíso. Mira, lo que tenemos que transmitirle a la sociedad, a la comunidad, es que la ciencia avanza a través de publicaciones científicas. ¿Ya? Es decir, yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir que, por ejemplo, mañana va a haber un gran terremoto y tsunami acá. ¿Se puede predecir? No lo puedo predecir, pero si yo llegara a publicarlo y la comunidad científica lo validara, ahí nos tendríamos que preocupar, ¿ya? Pero la forma que tenemos en ciencia de ir avanzando es a través de las publicaciones científicas, que son revisadas por pares. Es decir, uno hace una investigación, como lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Uno lo envía a revisión y son pares, es decir, en este caso sismólogos, paleosismólogos, que revisan eso y dicen si es válido o no lo que es. Entonces, la pregunta que te haría yo, cualquiera que hable respecto al tema, ¿ha publicado los resultados de esa investigación? ¿Cómo hizo esa investigación? ¿Cómo hizo la hipótesis? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es el mensaje. Y lo que estamos haciendo hoy día en este seminario es justamente eso, traer a los científicos, que son los que publican, y que nos cuenten la historia de primera fuente. Ahí, Jorge, te doy el interesante, pase en caso que quieras hacerle otra totalmente. pregunta acá al académico. Marco, no, es que lo que ha colocado Marco es bastante interesante, porque justamente la ciencia y lo que ha ido estudiando diferentes académicos muy distintos a veces a lo que tú mismo comentabas, lo que hacía Haroldo. Ahora, pero para cerrar esta conmemoración, Marco, bueno, nosotros como puranoticia.cl vamos a esperar también el material que se va a dar en este seminario. Queremos hacer una transmisión, vamos a hacer un especial este fin de semana con el mismo material que ustedes van a transmitir en YouTube, ¿cierto, Marco? Y vamos a tratar de poder contextualizarlo también en nuestra programación durante este fin de semana. Pero para cerrar sobre este gran terremoto del año 1906 en Valparaíso, el mayor daño de este terremoto, tengo entendido que fueron los incendios posteriores, no un gran tsunami, sino que los incendios, ¿no? Lo que generaron los incendios fue lo que prácticamente destruyó Valparaíso, ¿no? Claro, mira, en 1906 el principal problema fue el sacudimiento, ya el movimiento. Hubo un tsunami, porque ese es el otro tema, que los tsunamis ocurren, pero son más pequeñitos, entonces casi están dentro del rango mareal y no son percibidos por la gente. Eso pasó en 1906, entonces fue el sacudimiento. ¿Y cuál fue el problema en 1906? Que el sacudimiento fue multiplicado, ampliado en los lugares donde hay sedimentos sueltos, donde hay arena suelta, como por ejemplo en la planicie de Viña del Mar. Todo Viña del Mar es plano, ¿no es cierto? Todos los norte, los oriente, poniente son planos porque claro, es un depósito de arena. Entonces cuando viene el sacudimiento desde adentro del interior de la Tierra, ¿no es cierto? Esto queda como un flan, ya es como que si tú a un flan lo golpearas y queda un buen rato más vibrando, y eso genera mucha destrucción. Y eso pasó en el Almendral, aquí en Valparaíso, en 1906. Eso generó ese movimiento tan amplificado, le llamamos amplificación, ¿no es cierto?, de la onda sísmica, rompieron las tuberías, las cañerías que llevaban el gas del alumbrado público. En ese tiempo no era alumbrado público eléctrico, sino que era con gas, y entonces rompió las cañerías, eso porque eran cañerías de fierro fundido, muy rígidas, no como el PVC actual, ¿no es cierto?, que se mueve, y eso se rompió. Al romperse genera chispa y produce incendios. Esa es una de las causas de los incendios. Entonces, en realidad va de la mano, los incendios van de la mano respecto al sacudimiento. Pero el tema es que el sacudimiento fue el problema, y en el tipo de suelo que tenemos. Por ejemplo, todo lo que es el sector de playa ancha, de rocas, ¿no es cierto?, no fue tan grande el efecto como lo fue en 1900. Eso te iba a preguntar yo. Plano, hoy día en el depósito sedimentario. Eso te iba a preguntar, o sea, en el plan, en el fondo, Almendral, que más plano, ¿cierto? Plan Viña del Mar, ¿cierto? Más plano, se va a hacer un terremoto de esta magnitud como la que tuvimos en 1906, se sentiría mucho más fuerte que, por ejemplo, que en Playa Ancha, que en Gómez Carreño, que en sectores más altos, ¿no? Justamente, esa es la idea. Es la idea del flan. O sea, la diferencia entre tú golpeas un trozo, por ejemplo, de madera, en una cosa, como queda vibrando la madera, a que le pegues un flan.
Si le pegas a un flan, el flan queda más rato moviéndose. Acá los sedimentos son sedimentos blandos, Exacto. que no están compactados. Antes eran las quebradas que venían de los cerros, traían el material y fueron rellenando todo lo que es el almendral, donde está el Congreso Nacional, donde estamos nosotros. Justamente van a ser, cuando ocurra un terremoto de gran magnitud, que eso va a estar ahí como un flan, como te digo, moviéndose por mucho más tiempo y va a generar mayor destrucción. Eso sí, hay que aclarar, hoy en día los códigos, ¿no es cierto?, de construcción tienen en cuenta eso. Ya, por ejemplo, aquí este mismo edificio, los que vengan acá se van a dar cuenta de las tremendas columnas que tiene este edificio, justamente para soportar las cargas de ese movimiento. Sin embargo, un problema que tenemos aquí los porteños en Valparaíso es que muchos de los edificios son antiguos, son pre-normas, porque justamente fueron los edificios hechos después de la destrucción de 1906. Es decir, son de 1907, de 1910, 1911. Y la normativa en Chile empieza recién en los años 40, ¿no es cierto? Se mejora en los años 80 y ya en los 2000 tenemos un código, ¿no es cierto?, de construcción muy alto, reconocido a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, hay que meter esa variable también. Profesor, por eso usted dice que los edificios acá se construyeron después del terremoto de Valparaíso de 1906, por ende podrían ser más propensos a que hubiera mayor destrucción en caso de un terremoto grande. Ese es un problema que hemos analizado, porque esos edificios que todos conocemos, los que andamos en Viña, y los degradados que están en esos edificios, ¿no es cierto?, están muy degradados, además van a bloquear, ¿no es cierto?, las rutas de evacuación, muchos de ellos, hay muchas calles muy antiguas, ¿no es cierto?, y con eso hay que tener mucha atención. En ese sentido, Viña del Mar estaría mejor preparado, pero Viña del Mar es una planicie de 5 metros de altitud, ¿no es cierto?, en que probablemente van a haber estos movimientos exagerados y además va a haber la inundación del tsunami, ¿no es cierto? Entre Valparaíso y Viña del Mar podríamos decir que Viña del Mar está mejor preparado ante un eventual terremoto y posterior tsunami. Mira, yo diría que frente a un terremoto, porque la mayoría de las construcciones en Viña son justamente a mediados del siglo XX hasta la actualidad. En cambio, en Valparaíso tenemos mucho de inicios del siglo XX, ya en ese sentido, para el terremoto. Pero el tsunami, el problema que tiene Valparaíso... Ahí estamos con Marco Cisterna, cierto académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos en vivo desde este seminario. Te escuchamos. Ahí se nos va un poco la conexión de internet, ¿cierto? En 2010 algo que ahí volvió. Aprendimos es que los tsunamis se meten por los... Bueno, hasta ahí tenemos el contacto agradecido. ¿Me escucha, profesor, Tomás? ¿Ha sido normal o es... Perdemos un poquito la conexión, Tomás. Es normal. Ahí escuchamos, te escuchamos. ¿Ya? No, te escuchamos, Tomás. Sí, te estamos escuchando. Ya. Dale nomás. Ok. Es normal que durante este año 2026 se hayan registrado tantos terremotos a lo largo del mundo, todos sobre la magnitud 7. Dicen que es normal, pero... Mira, tanta destrucción, tantos terremotos en diferentes partes del mundo, ¿qué podemos decir de aquello? Mira, la verdad es que la ciencia no lo sabe, ¿ya? En principio, hoy en día, la ciencia dice que no hay relación, porque estamos hablando de placas diferentes, ¿no es cierto? Pero en el día de mañana, los avances de la ciencia quizás pueden mostrar que hay algún tipo de relación entre terremotos, ¿ya? De hecho, en 1906, el evento que estamos conmemorando hoy, en realidad hubo en las Aleutianas también en 1906 y otro en Ecuador, y el de San Francisco. Grandes terremotos. Hoy día no podemos asegurarlo, los científicos no podemos decir que sí hay relación entre terremotos, ¿ya? Pero tenemos que estar abiertos a que en el futuro se desarrolle la investigación y se pueda comprobar que sí lo hay, que sí hay algún tipo de relación. Ok, muchas gracias. No sé si Jorge tiene alguna otra pregunta para hacer desde el estudio. Sumamente clara la explicación, agradecido con Marco, ¿cierto, Marco? Y vamos a estar, ¿cierto?, en contacto para poder hacer este fin de semana, este especial que te contaba justamente este seminario. Así que agradecido, Marco, ¿ah? Ya pues, muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Que esté muy bien, Marco. Ya. Chao, chao. Bueno, ahí